gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Estamos en el año centenario de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez nació en el año 1922 y este es su año centenario. Y nosotros estamos haciendo una serie de programas que van a ser transmitidos en la plataforma YouTube, cosa que es muy buena porque lo ve más gente. Y por supuesto van a ser varios programas porque el personaje da para eso y para más. Y esperamos que esta sea la primera conversación en la cual podamos aclarar algunos temas. Por supuesto que hay muchísimos temas con los cuales quisiéramos hablar contigo, pero en este momento por razones de pertinencia, viene febrero, estrenamos el 4 de febrero el primer programa y dedicaremos todo el mes de febrero a hablar precisamente de las cosas que pasaron en febrero. Lo primero que queríamos conversar contigo era lo relacionado a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, porque en el relato chavista y el relato contra Carlos Andrés Pérez establecen lo siguiente. Carlos Andrés Pérez es un hombre que tenía un ego tan gigantesco que no cabía dentro del Palacio Federal Legislativo y por esa razón él se mandó a hacer una coronación en el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, porque necesitaba, su ego necesitaba Teresa Carreño. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hace esa toma de posesión allí? Bueno, Daniel, gracias por la invitación y espero que estemos conversando varias veces en estos meses sobre ese extraordinario personaje histórico que fue Carlos Andrés Pérez, con quien yo tuve el gusto y el honor de trabajar durante 3 años muy duros, 3 años fundamentales de la historia de Venezuela, de 1989 hasta 1992. Como su ministro de Economía, ministro de Planificación y jefe del Gabinete Económico. A mí me tocó diseñar tanto el programa de ajuste de 1989 como lo que llamamos el Gran Viraje, que fue el gran programa de desarrollo que se le planteó al país, ya con todas las políticas completas que iban más allá del ajuste que pensábamos que iba a ser de unos meses, ¿no? Para lo que debería ser la Venezuela, pues de los años 90, inclusive del 2000 en adelante, ¿no? Bueno, yo en realidad no participé en la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez porque yo estaba en el Peterson Institute for International Economics en Washington, precisamente trabajando en el diseño del Gran Viraje y lo que debería ser un programa de desarrollo para un país como Venezuela, un país donde había que hacer muchas cosas, diversificar sus exportaciones y aumentar de manera significativa sus exportaciones petroleras y convertir a Venezuela, que era realmente el único país de América Latina que tenía chance de eso, en un país desarrollado a la vuelta de unos 20 años. Con todas las inmensas riquezas, capacidades que tiene el país. Bueno, me tocó que yo regresé en noviembre del año 88, ya antes, un par de semanas antes de las elecciones. Ya se sabía pues, que Carlos Andrés Pérez iba a ser el ganador ampliamente. Fue electo por segunda vez por aclamación popular, con más del 50% de los votos. Yo con Carlos Andrés Pérez me vi durante todo el año 88 en Washington, ¿no? Y un par de viajes cortos que hice a Venezuela, invitado por él precisamente para discutir cosas de lo que íbamos a hacer. Pero yo me veía con él todos los meses en Washington durante la campaña electoral, porque él viajaba todos los meses a ver a sus hijas, especialmente a Carolina, que estaba enferma, ¿verdad? Con una enfermedad, o sea, grave, que la salvaron allá con un tratamiento experimental en el Instituto Nacional de la Salud, allá en Washington. Y Carolina, y Sonia, que era la directora en el gobierno de Jaime Lucinchi por Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, yo tuve la oportunidad, pues, de todo ese año recorrer con Carlos Andrés Pérez y diseñar y discutir con él las cosas que íbamos a hacer. Ya en ese año del 88 fuimos varias veces al Fondo Monetario Internacional a vernos con Michel Candesur, los técnicos del fondo, porque se sabía que teníamos que montar un programa muy grande
con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Vale la pena señalar que Venezuela nunca había tenido programas con los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales se inauguraron en Venezuela con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez por la tremenda crisis de balanza de pagos y crisis fiscal que tuvo Venezuela ya en 1988 y hacia 1989. Entonces, la circunstancia fue totalmente distinta al primer gobierno, que fue su primer gobierno, donde aumentaron, fue la gran explosión de los precios del petróleo. Aquí los precios del petróleo estaban totalmente deprimidos, pero el país estaba eligiendo a una figura extraordinaria, política, no solamente de Venezuela, sino de América Latina e internacional. ¿Ves? Un tipo que había sido de las figuras más extraordinarias de la Internacional Socialista, ¿verdad? Que en su primer gobierno jugó un papel importantísimo en una cantidad de problemas y en la resolución de problemas y en la construcción de una cantidad de cosas a nivel internacional. Carlos Andrés Pérez fue, por ejemplo, una figura central en la cesión del Canal de Panamá de los Estados Unidos a Panamá. Carlos Andrés Pérez era gran amigo del presidente de los Estados Unidos, de Jimmy Carter, de Torrijos. O sea, Carlos Andrés era una figura que buscaba resolver efectivamente los problemas. Fue un factor esencial en el proceso de paz de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, en todas esas áreas y en la Internacional Socialista, uno de los grandes apoyos de Nelson Mandela en Sudáfrica, etcétera. Una gran figura internacional que además tenía compañeros de la Internacional Socialista que eran presidentes de distintos países muy importantes, como fue el caso de François Mitterrand, de Felipe González, que fue una figura que fue casi un alumno de Carlos Andrés Pérez, una figura muy apoyada de Carlos Andrés, que llegó joven pues, a la presidencia de España. Bueno, estaban toda una cantidad de gente haciéndola, uno de ellos muy bien y otros haciéndolo muy mal, como era el caso de Alan García, ¿te acuerdas? En Perú, que terminó ese primer gobierno de Alan García en un gran desastre, ¿verdad? En una hiperinflación terrible de 20.000% en aquel momento. En un retroceso terrible para la economía peruana, el gobierno de Alan García, que era uno de los amigos, y como Felipe González, también se veían como discípulos, entre comillas, o personas o políticos muy importantes que fueron apoyados por Carlos Andrés Pérez pues, en toda su lucha política en los respectivos países. Entonces, estábamos frente a una figura extraordinaria desde el punto de vista internacional, Carlos Andrés Pérez. Yo era un tipo muy joven, yo tenía 35 años en ese momento, pero conocía esa trayectoria. Yo recuerdo que, por ejemplo, Jovito Villalba hablaba conmigo y me decía, no, es que el político más importante hoy en día en Venezuela, sin duda alguna, te estoy hablando inclusive después que terminó el primer gobierno. Jovito me decía, no, que la gran figura política de Venezuela sin duda es Carlos Andrés Pérez. Estamos hablando de Jovito, que fue uno de los creadores de la democracia venezolana, de los padres de la democracia venezolana, de los protagonistas fundamentales de la historia democrática de Venezuela, ¿verdad? De uno de los tres creadores del Pacto de Punto Fijo y del arranque nuevamente de la democracia cuando cayó Pérez Jiménez en el año 58, ¿verdad? Entonces Jovito me lo decía muy claramente, ¿no? Yo a veces, o sea, y eso eran conversaciones cuando yo estaba haciendo el doctorado en Yale, en los Estados Unidos, que él iba a Nueva York, y entonces nos veíamos por allá, y después cuando regresé a Venezuela. Y bueno, se presentó esa segunda oportunidad de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Fue electo por aclamación popular, de hecho, en contra de la dirigencia de Acción Democrática, como tú recuerdas, porque Carlos Andrés Pérez estaba en absoluta minoría, pues, en los cuadros de dirigencia de AD. En el CEN de AD, Carlos Andrés tenía tres apoyos, contra 30 y pico que tuvo Octavio Lepage como candidato de Jaime Lucinchi, ¿no?
Entonces, Carlos Andrés Pérez, pues obviamente el político más popular de Venezuela, una figura estelar y una gran figura internacional. Entonces, allí, para celebrar y reconocer a Carlos Andrés Pérez, vinieron una cantidad de líderes mundiales, ¿verdad? ¿Verdad? Estuvo Felipe González, estuvo François Mitterrand, estuvieron la gente de la Internacional Socialista, Willy Brandt, o sea, todas esas figuras importantísimas, todos los presidentes de América Latina asistieron a la toma de posición de Carlos Andrés Pérez, incluyendo el dictador cubano Fidel Castro, que tenía también relaciones de políticas y de conversación con Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés tenía esa gran capacidad de tratar de convocar a gente para resolver los problemas internacionales de América Latina y a nivel internacional. Entonces, vino toda esta gente y el hemiciclo del Congreso no, ahí no cabía. No cabía la cantidad de figuras internacionales, presidentes de América Latina, vicepresidentes de los Estados Unidos, presidentes de una cantidad de países europeos que hicieron acto de presencia en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Entonces, simplemente por esa razón se mudó pues al Teresa Carreño, un venue, como dicen, un venue muy digno, muy bonito para la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Eso, la prensa con sus escándalos, ¿verdad? Que ya estaban anunciando el paquete que era la bomba atómica que iba a acabar con Venezuela. Bueno, después se acuerda de barbaridades que se les ocurrió en aquel momento empezar a comentar sin tener la más remota idea de lo que estaban diciendo. Una de las cosas que se les ocurrió, ¿verdad? Y fue no, eso no fue una versión chavista. Eso arrancó con el momento en que se anunció que la toma de posesión iba a ser en el Teresa Carreño. Ahora, pero el asunto para revisar, cuando fue un acto absolutamente sobrio, discreto, ¿verdad? El relato de la gente es que ahí, bueno, eso fue un fiestón, ¿verdad? Que parecía una coronación de los faraones de Egipto, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Una cosa que ahí lo que hacía era rodar la champaña por el piso y el caviar, ¿verdad? Que eso fue una cosa que nunca se vio ni en la coronación de los reyes de Inglaterra ni de Francia. Yo digo, bueno, yo soy ministro de este gobierno y no me he tomado una sola copa de champaña. Ni he visto un huevito de caviar aquí, ¿verdad? Yo me comí bueno, yo no tomaba en ese momento, pues yo creo que me tomé buena Coca-Cola y que la gente se tomó algunos whisky o alguna champaña, pero eso no fue una cosa así faraónica en absoluto. Fue un acto discreto, ¿verdad? De reconocimiento al gran líder político de Venezuela y al gran líder internacional de Venezuela, que era Carlos Andrés. Pero el planteamiento era de que, bueno, Carlos Andrés Pérez, el ego, tal, juramentaron en Teresa Carreño, pero el otro argumento era, bueno, pero ¿cómo se comprende que se va a hablar de austeridad, de recorte del gasto fiscal, de disminución del gasto público, y el gobierno que está pregonando eso se inaugura tirándose un gasto para traerse a todos los líderes del mundo para masajearle el ego al presidente? Ese era el argumento de medios como, por ejemplo, como el Diario de Caracas, ¿no? Haya pagado por esos pasajes. Yo no creo que fue la República de Venezuela. Yo me imagino que muchos vendrían hasta en sus aviones, ¿verdad? El Felipe González a lo mejor vino en el avión del presidente de España o
en clase business en Iberia. Pero la cuestión está... Hay toda una mitología de habladera de tontería, ¿verdad? Que es precisamente lo que termina deteriorando. El programa económico no era ningún programa de recorte del gasto público. El programa económico del gran viraje era un programa de gran aumento del gasto público, ¿verdad? Para eso fuimos a los grandes programas con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, porque hay que entender lo siguiente. Nosotros recibimos en 1988 la peor crisis de balanza de pagos y fiscal de toda la historia de Venezuela, desde Guaycaipuro hasta el año 1980. ¿Ok? Esa fue la peor que la del Cabito Castro, ¿te acuerdas? De las cañoneras alemanas que vinieron y tomaron los puertos de Venezuela para cobrarse la deuda que tenía Venezuela. Bueno, la crisis del 89 era peor. 10 puntos del producto de crisis de déficit fiscal y 10 puntos de la cuenta corriente de la balanza de pago, de déficit en cuenta corriente de la balanza de pago, agravado con el hecho de que teníamos que pagar en 1989, y eso no lo sabía nadie, eso nos enteramos en enero de 1989, ¿verdad? Porque en Venezuela hubo una gran ignorancia e incompetencia en materia económica, de manera especial del sector político, que tenía graves responsabilidades en esa materia, ¿verdad? El gobierno de Lucinchi, los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, el MAS, todos los partidos políticos tenían que saber qué era lo que pasaba en Venezuela. Se aspiraban a hacer política, ¿verdad? Y aspiraban a gobernar, pero nadie estaba enterado, ¿verdad? Eso me tuve que enterar yo cuando llegué, ¿verdad? Y entonces le expliqué, resulta que tenemos que pagar no 2.000 millones de cartas de crédito, como nos habían mencionado, sino 6.500 millones de dólares de cartas de crédito, ¿verdad? Que dejó un prostíbulo de corrupción administrativa que se llamaba Recadí, ¿ok? Que era el régimen de control de cambio, igual que la basura chavista que se llamó después Cadivi, y la que montó Caldera en su gobierno también en los primeros años, hasta que lo rescató Teodoro en el año 96, ¿ok? ¿Verdad? Y entonces eso termina siendo, ¿verdad? Eso sí era, ¿verdad? La gran porquería de corrupción administrativa que había que corregir en Venezuela, ¿verdad? El otro pequeño detalle es que Jaime Lucinchi pagó 4.500 millones de dólares por año de servicio de deuda. No es solamente lo que se fue en importaciones subsidiadas, ¿verdad? 4.30 a 7.50, porque acuérdate que era 4.30 a 7.50, 14.50 y 48 en el libre, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿verdad? El ámbito para la corrupción era terrible, ¿verdad? Porque tú, ¿verdad? Tú lo que querías era ponerle la mano a los dólares a 4.30 y 7.50 y realizarlo en el libre 48, ¿verdad? Bueno, entonces eso nosotros teníamos que corregirlo y en eso consistía pues el ajuste. Y teníamos un compromiso de pago de 6.500 millones de dólares en cartas de crédito y de 4.500 millones de dólares de servicio de la deuda con la banca. Estamos hablando de 11 billones de dólares. ¿Tú sabes cuántos son 11 billones de dólares hoy? Del 89. Son más de 30 billones de dólares. Es como si Venezuela tuviera que pagar este año, 30 billones de dólares. Cash, en este año 2021. ¿De dónde lo va a sacar? Entonces, nosotros teníamos que hacer un ajuste. ¿En qué consistía? ¿Qué fue lo primero que hicimos de ajuste? No pagar la deuda. Cero deuda a los bancos. Y eso se los dije yo clarito, ya de ministro, cuando me fui con Pedro Tinoco a Nueva York, a la sede del Chase Manhattan Bank, ¿verdad? Y le dije, mire, señores, ustedes saben cómo es la cosa, que ustedes no vuelven a cobrar un centavo de deuda de Venezuela. Olvídense. Ese es el primer espacio fiscal, 4.500 millones de dólares que nos ahorramos en ese momento. Ese es el ajuste, pero eso no, ahí no le estábamos quitando real a los venezolanos. Le estábamos quitando ese servicio de la deuda que no podíamos pagar a los bancos. Y le dijimos claramente, tenemos que renegociar la deuda externa de Venezuela, ¿verdad? En los términos de Venezuela, de lo que Venezuela pueda pagar. Y que tiene que haber una reducción sustancial del servicio de la deuda. Ya, por supuesto, nosotros
Carlos Andrés Pérez y yo nos habíamos acercado, y con Pedro Tinoco también, al Tesoro de los Estados Unidos, ¿verdad? Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, y todos dijeron que nos apoyaban en la reestructuración de la deuda de Venezuela. Y se creó el Plan Brady, que se creó primero pensando en México, que tenía una deuda mayor que Venezuela. La nuestra era de 22 billones, la de ellos era de más de 100 billones de dólares. México es un país mucho más grande que Venezuela. Entonces, bueno, nosotros nos empatamos ahí y fuimos los dos países. Hicimos la renegociación Brady en 1989. México la firmó en septiembre y nosotros la firmamos en febrero del año 90, ¿verdad? Con una reducción de más del 70% del servicio. Ahí no le quitamos ni un centavo a ningún venezolano. La pregunta es, ¿por qué? Espérate un momento. Con las cartas de crédito las redujimos sustancialmente porque muchas estaban, esas cartas de crédito ya estaban pagadas, ¿verdad? Unificamos, eso sí, acabamos con el prostíbulo, porque tú no puedes manejar una economía, ¿verdad? E empujarla hacia el crecimiento con un sistema de control de cambios, de esto que ya hemos visto, de Recadi, Cadivi, etcétera, etcétera, toda esta porquería que lo que crean es corrupción administrativa. Claro. Pero nosotros en un mes liquidamos eso. Pero se acabó el burdel. Pero al acabarse todo eso, que era una necesidad, que era imperativo, porque si no era imposible modernizar la economía, todo eso era una cosa que lógicamente había que hacer. El problema es, ¿por qué no hubo, y es quizás uno de los grandes reclamos, ¿por qué no se convenció a la opinión pública? ¿Por qué hubo tanta oposición de medios de comunicación y de la calle diciendo, bueno, este paquete, tal y todo aquello? Porque eso es lo que sirve a los intereses políticos y a los intereses creados, que sí les gusta Recadi, que sí les gusta Cadivi, ¿entiendes? Que sí les gusta ponerle la mano a los dólares a 4.30 y después dispararlos a 41, ¿entiendes? Entonces, esos son los intereses que se opusieron al programa. Nosotros anunciamos ya reformas comerciales, una cantidad de cosas que eran, bueno, que no eran soñadas para Venezuela. Nosotros propusimos la reforma tributaria con la creación del IVA, ¿verdad? Eso lo llevé yo a Venezuela, porque era fundamental que Venezuela tuviera un IVA. Porque tú sabes cuál era el precio del petróleo en el año 1989. $11 el barril. Pero para que tengas un dato comparativo, $11 el barril del 89 eran menos de $2 el barril a precios del gobierno de León y del gobierno de Betancourt y de comienzo del gobierno de Caldera. ¿Ok? $2. Porque tú tienes que quitarle la inflación. ¿Ok? Entonces, dime tú, ¿cómo vas a hacer? Y un país que estaba produciendo 1,5 millones de barriles menos de lo que se producía en el gobierno de León y a comienzo del gobierno de Caldera. 1,5 millones menos de barriles. ¿Ok? A $2 el barril. Pero vuelvo y pregunto, ¿por qué no se vendió eso? Yo llegué a Venezuela y Carlos Andrés de una vez me designó su ministro, me anunció como su ministro una vez que él ganó las elecciones y me reuní con todos los partidos políticos. Te podemos enviar la foto para que tú me veas a mí reunido con Gonzalo Barrio, con Humberto Cheli, con Godofredo González de Copey, con Pérez Olivares de Copey, porque Eduardo no era el secretario de Copey, Eduardo Fernández, porque él fue el candidato contra Carlos Andrés. ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Entiendes? Con Teodoro Pecó, con Freddy Muñoz, con Pompeyo Márquez. ¿Y qué decían? ¿Qué decían ellos? Mireya Villalba. Yo te puedo mostrar toda esa foto. ¿Pero qué decían? ¿Qué decían esos políticos? ¿Qué decían? Yo les expliqué a ellos la situación que estaba y lo que teníamos que hacer. Se nos presenta a los 25 días de la toma de posesión, el 27 de febrero, una cosa que se llamó el Caracazo. Porque la gente tenía desde diciembre que no comían nada. Había una escasez generalizada de bienes de primera necesidad.